Despacio escuela. El cartel se utiliza con otro sentido al que yo quiero darle, porque, bueno, se utiliza para que la gente tenga cuidado de no llevarse puesto algún niño, ¿no? Se supone que es un lugar donde pueden haber niños saliendo, entrando. Tengamos cuidado al pasar por ahí. Pero no dice cuidado, dice despacio. O sea que vayas tranquilo, ¿no? Yo pensaba que para los hijos de Dios, la vida es una escuela del Señor, en la que Él, a partir de que le confiamos nuestra alma, nos entregamos a Él, Él nos pone en una escuela. Constantemente estamos siendo enseñados por Dios, constantemente estamos siendo cuidados por Él, porque parte de que Él nos cuide es que nos dé herramientas, nos enseñe, y parte de que nosotros podamos crecer es estar en esta escuela de Dios. Así que el Señor nos da clases, nos pone a prueba, nos evalúa, ¿sí? Constantemente, todos los días. A veces cometemos el error de no entender cuando el Señor nos está tomando un examen, ¿sí? Y fallamos. Una vez hablaba con una señora que, bueno, estaba triste porque sus hijos se habían ido lejos, al menos algunos de ellos. Pero yo veía que ella lo sufría mucho a eso, y yo le decía que los hijos le pertenecen a Dios, que no eran de ella, que demasiado agradecido tiene que estar uno como padre del tiempo que Dios le permitió tener a los hijos. Pero uno es un guardián solamente, alguien a quien Dios le ha confiado aquellos que son de Él realmente, ¿no? Y esta es la responsabilidad que tenemos como padre, porque no son nuestros, son de Dios los hijos, y nosotros los cuidamos por un tiempo y tenemos que hacer lo mejor posible. Bueno, ella renegaba mucho de esa situación de que algunos de sus hijos se habían apartado, o sea, se habían alejado por cuestiones de la vida normales, y le dije que todavía le quedaban otros cerca, y ella decía, pero ¿por qué otros padres tienen todos sus hijos? Bueno, digo, el Señor tendrá distintas lecciones para cada uno, a lo mejor a uno le cuesta una cosa, a otro le cuesta otra, y yo le dije, si usted sigue con esa actitud, no va a aprobar el examen y Dios le va a volver a dar la misma lección. Y así fue que se le fueron los otros hijos también, hasta que aprendió que esa era la voluntad de Dios, tenerlos lejos. Después de unos años, algunos volvieron a estar cerca. Así que, digo, la vida es una escuela de Dios, y a veces tenemos que sacar bien el examen, porque si no tenemos que rendir de nuevo, ¿sí? Cuando no hacemos las cosas bien, tenemos que rendir otra vez. Y hay personas que se pasan la vida rindiendo la misma materia, repitiendo, sí, y como no aprueban, no salen de ahí. Pero los que capitalizan las enseñanzas de Dios pueden avanzar, ¿sí? A mayores cosas. Y les voy a compartir algunos textos. El primero que quiero que leamos está en Romanos 12:12. Tenemos muchos textos muy conocidos y hay un montón más, pero bueno, algunos voy a poner, no muchos, porque si no se nos va mucho el tiempo. ¿Y qué quiero decir con despacio escuela? No es para no llevarnos atropellados un niño, como están los carteles, sino que no tenemos que apurarnos, no tenemos que renegar de esas enseñanzas que Dios nos da, ¿no? No tenemos que tratar de sacarla rápido, sino que tenemos que vivirla, que aprenderla, ¿sí? A veces queremos como comprar el título, ¿no? Como pasar rápido, decir, che, ya quiero que esto pase, ya quiero que esto termine, ya quiero que esto cambie, ya quiero que esta situación se acabe. El cartel dice despacio, escuela, tenés que transitarla, estar todos los años que requiere esta carrera, y después vas a poder pasar a otra cosa. Dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice que tenemos que estar contentos por las cosas que confiamos en Dios, ¿no? Nosotros confiamos en que Dios tiene el control, tenemos una esperanza de que Él es sabio y sabe lo que hace, y en eso nosotros nos regocijamos. Tenemos que estar felices ante las situaciones adversas, y hay textos que lo dice explícitamente. Dice, gócense cuando estén en las pruebas, ¿sí? Porque tienen una razón, un producto que dejarles. Entonces, en lo que confiamos a Dios, nos gozamos. Y dice en la tribulación, la dificultad, en lo difícil, en esto que nos aqueja, en esto que se nos hace pesado, dice que tenemos que sufrirlo. Dice, sean sufridos, pásenla, no se la quieran sacar gratis de encima, ¿no? Es muy humano decir, esto me incomoda, no lo quiero, ¿sí?
esto no me gusta, lo desarmo, lo deshago. Esta persona es una carga para mí, trato de sacármela de encima, ¿no? Esto es muy, muy humano. Y sin embargo, no es así, no es así. El Señor nos da las situaciones con un motivo. Y si nosotros no lo recibimos, vamos a tener que volver a pasarlo más adelante otra vez porque no hemos aprobado la materia. Entonces, acá el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Roma: a las tribulaciones, súfranlas, sean sufridos en la tribulación, no quieran evitarlas. Despacio en la escuela, no pasen corriendo, no quieran zafar, ¿sí? Dice sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Que a veces nos pasa eso, ¿no? Que nos aquejamos de todas las cosas que nos rodean, de los tiempos difíciles que vivimos, que pueden ser de muchas índoles, pero no oramos. O, como dice Santiago, oramos mal, por otras cosas, para nuestros deleites, sino para la gloria de Dios, para las cosas que a Él le interesan, para aprender lo que Él nos quiere enseñar. ¿Cuándo oramos para, Señor, me has puesto esta tribulación, yo quiero aprender de esta tribulación? No, oramos para que nos quite, ¿no? Fíjense que los hermanos en Hechos, cuando los estaban hostigando, los judíos, ellos oraban no para que no tuvieran pruebas, sino para que pudieran predicar con denuedo. Esa era la oración de ellos. No que Dios les quitara la oposición, sino que ellos pudieran ir al frente y tuvieran coraje para seguir con el Evangelio. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando el Señor nos pone en prueba, no tenemos que decir, Señor, quítame la prueba. Porque si el Señor nos quita la prueba, dice Santiago que somos bastardos. Porque Dios disciplina a sus hijos. Y a veces la disciplina no solamente es una corrección, a veces sí, pero a veces es disciplinarte, es decir, generar una disciplina en las personas. Vos tenés que ser de esta manera, una línea, disciplinarte. Entonces Dios, como nos quiere disciplinados, nos pone en ciertos aprietos o caminos en los que nos lleva para ese lado. Entonces tenemos que vivirlas. Yo pensaba que a veces nosotros nos faltan cosas, ¿no? Estas cosas que nos faltan, Dios no va a chasquear los dedos y decir, bueno, ahora ya tenés constancia, ahora ya tenés dependencia, ahora ya tenés amor, ahora ya tenés... No, Él te lo enseña a través de la vida, de experiencia. Entonces, cuando yo digo, a mí me falta, supongamos, paciencia, no es que el Señor va a chasquear los dedos y me va a hacer paciente y ya está. Ya ahora, hace un segundo no era paciente, pero ahora sí, porque Dios chasqueó los dedos. No trabaja así Dios. Podría hacerlo, es todopoderoso, pero no trabaja así. Lo que Él va a hacer para darme paciencia es hacerme atravesar situaciones en las que yo tenga que desarrollar la paciencia. Y cuando yo haya desarrollado la paciencia, me va a llevar a otros lugares donde va a requerir de un siervo paciente. Uno que ya ha superado esa etapa donde no tenía paciencia, ahora la ha adquirido y ahora puede usarme en otras situaciones donde no puedo usar a una persona que no tiene paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo después reniego de esas situaciones que me enseñan paciencia y nunca llego a ese otro lugar donde podría estar para que el Señor me pueda usar. Si me falta amor, me va a llevar a situaciones donde me desarrolle el amor, me va a poner personas difíciles de amar, ¿sí? Para que yo aprenda a amar por sobre todas las cosas sin importar qué hay del otro lado. Cuando yo supere esa prueba, entonces el Señor me va a poder llevar a un lugar donde necesite un siervo que ama, ¿sí? Mientras yo no sea un siervo que ama, no me va a poder usar porque no he alcanzado esa madurez. No he alcanzado esa madurez espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Recorro demasiados años en la misma etapa, en la misma situación, porque no soy capaz de superar esta materia para poder ir a la próxima, ¿no? Por eso dice el título, despacio, escuela. Viví la escuela, aprendí la materia, estudiala, rendila, aprobala y ahora vas a poder ir a lo siguiente, ¿sí? Santiago 1:2, lo citamos, se los leo rápido, después vamos a buscar otros textos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, el Señor prueba nuestra fe, ¿para qué? Para darnos paciencia. Bueno, pónganse contentos de que el Señor los está probando. Nosotros renegamos, no, dice, nos tenemos que poner contentos, pero tenga la paciencia, la obra completa para que seáis perfectos, es decir, completos, cabales, sin que les falte ninguna cosa.
Entonces dice que Él nos prueba para darnos paciencia, hablando de la paciencia, justo había puesto ese ejemplo, y dice que entonces vamos a estar completos y no nos va a faltar nada, ¿sí? Pero tenemos que pasar por la prueba y pasarla contentos, ¿sí? Entonces tendremos que estar agradecidos al Señor. Gracias porque me pasó esto malo, entre comillas, porque sé que con eso puedo crecer. Si nosotros tuviéramos una vida color de rosa, seríamos débiles. No habríamos desarrollado nada en nuestro carácter. Y a Dios le interesa mucho nuestro carácter. Hay una frase con la cual coincido que dice: los tiempos fáciles crean hombres débiles. ¿Sí? Cuando vos la tenés fácil, sos débil porque no aguantas nada, no valoras lo que tenés, ¿no? Cuando, por ejemplo, siempre te hablan de las personas de antes, de las guerras, de mis abuelos, de que vinieron de allá, como se dice, con una mano atrás, otra adelante, y trabajaron y crecieron. Bueno, yo ahora tengo todo servido, entonces no tengo la misma disciplina, me cuesta levantarme temprano, no me gusta trabajar, soy quejumbroso, etcétera, etcétera, porque no, soy débil, no he tenido la formación de esas personas. Entonces dice, los tiempos fáciles generan hombres débiles. Los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo ahora. Gente que tiene poder, que tiene de todo a su disposición, crea tiempos difíciles, porque como hacen todo mal y no les importa y no piensan en el futuro, crean tiempos difíciles. En las familias también los vemos, en la sociedad, en las empresas, en el gobierno, en todos lados. Vemos que los hombres débiles crean tiempos difíciles. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Entonces, cuando se pone complicado, empieza a aparecer un cambio de mentalidad, las personas crecen, maduran, mejoran. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Entonces, para que nosotros seamos maduros, para que seamos fuertes, tenemos que ir despacio por la escuela del Señor y aprobarla. Fíjense, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, David, antes de ser rey, lo persiguieron para matarlo, entre otras cosas que le pasó. Lo querían atravesar con una lanza y clavarlo en la pared. Tuvo que andar metiéndose en cuevas. Pero ese era un hombre que Dios estaba formando para poder ser el rey de Israel. Si David no hubiese pasado por esas situaciones, Dios no lo habría podido usar de la misma manera. Tal vez no podría haber sido rey, pero tuvo que pasar por tiempos difíciles para llegar a donde Dios lo quería. Por ejemplo, Moisés también. Lo persiguieron, tuvo que huir, anduvo escondido, pero después esa persona que la pasó mal, que hizo mal y la pasó mal, fue la que estuvo formada y capaz de llevar adelante la liberación de su pueblo. Imagínense el hombre cuando vio a los dos que peleaban y que mató a uno, ¿qué paciencia tenía ese? No aguantó nada, cero. Sin embargo, después se dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. O sea que ese tiempo que Dios lo expulsó de Egipto y lo llevó a Madián y estuvo ahí con las tretas y todas las cosas que le pasó, formó en él un carácter que Dios podía utilizar para gobernar un pueblo tan complicado como el pueblo de Israel. No podías tener ahí un chispita porque hubiese cortado muchas cabezas más. Entonces, Moisés tenía que ser un hombre manso para poder no solamente llevarlo, sino también dirimir cuestiones, ¿no? Acuérdense que él juzgaba también al pueblo. Y estar 40 años dando vueltas, sí. Y con la gente quejándose y que en Egipto estábamos mejor y que comíamos pescado, etc. Colosenses 3, del 12 al 15 vamos a leer. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cada uno es un palo más grande que me da por la nuca. Miren, esta es la vestimenta que tienen que tener, dice, es lo que se tiene que exteriorizar. La vestimenta es lo que ustedes no ven mi cuerpo, ven mi ropa. Bueno, dice, vístanse, es decir, que es lo que se tiene que notar más. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonarse, cualquier queja, soportarse, porque a veces no es que me agravian y tengo que perdonar. Supongamos, a mí me puede molestar que mi señora deja la tapita del dentífrico medio abierta, ¿no? Y yo tengo que soportar eso. No es perdonarla porque me lo hizo a propósito y me quiso que...
Pero a veces hay cosas que uno llega a pelear, discutir, enfadarse, que vos decís, por una tapita. ¿Por qué? Porque no soporté, porque tengo el carácter débil. Soportándose, perdonándose de la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Completamente, sin acordarse, sin sacar después reproche. Pues nosotros decimos te perdono, pero la semana que viene digo, no, porque vos la otra vez me hiciste esto y acordate que yo te perdoné, porque vos... Eso así no nos perdonó el Señor. El Señor nos perdonó olvidándose, quedó atrás, ya no nos reclama más nuestro pasado, porque Él lo perdonó. Si no, no sería perdonar. Bueno, así háganlo ustedes. Esta es la escuela de Dios. Esta es la manera en que nosotros tenemos que vivir estas cosas que Él nos permite. Los problemas que tenemos mayormente son relacionales. Podemos tener problemas, se te pincha la rueda, que te enfermaste, que te quedaste sin plata. Pero la mayoría de los problemas serios que tenemos es relaciones con otras personas. En el trabajo, en la casa, con los hijos, con la pareja. Entonces, todo esto apunta siempre a tener paciencia con los demás. Fíjense, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Cuál de esas cosas parece que fuera con los objetos, ¿no? Tener paciencia con el auto, tener misericordia con el auto. No, está hablando de relaciones personales. Misericordia habla de mansedumbre, de humildad, de soportar, de perdonar. Y sobre todas estas cosas, dice el versículo 14, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados, un solo cuerpo, y sed agradecidos. Encima de todo esto dice, agradezcan lo que Dios les pone por delante. Pero dice, la paz de Dios gobierne, porque han sido llamados a esto. Hemos sido llamados a vivir en paz. No hemos sido llamados a vivir en problemas. Y no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero tenemos que tener paz en los problemas. No tenemos que crear problemas, no tenemos que andar gritándonos, peleándonos, complicando las cosas, no perdonando, sacándonos en cara, achacando. Todo esto no es a la paz a la que hemos sido llamados a vivir. Hemos sido llamados a vivir en paz, no en guerra. No, un cristiano no hace guerra. Jesús no hacía guerra. Y nosotros tampoco. Hemos sido llamados a paz y a vivir en paz. Entonces, a veces yo veo que nos equivocamos en no buscar el estar en paz con los demás. Hemos sido llamados a vivir en paz. El otro hace conflicto, no puede tener conflicto si no tiene nadie enfrente que le responda. Vos no podés pelear con la pared. Si vos te pones enfrente a una persona a pelearla y la otra persona no hace nada, no te trata mal, no te reacciona, no lo sacás de sus cabales, ¿qué vas a hacer? Va a quedar como un loco si seguís peleando con esa persona. ¿Qué pasó con el Señor Jesús cuando lo querían llevar a la cruz? Él no respondía, le pegaban, no decía nada. Entonces vos no podés pelear con una persona que no te responde de la misma manera. Entonces dice, vence, un versículo, vence con el bien el mal. Dios nos llama a vivir en paz, ¿sí? A hacer la paz, a ser pacificadores. El Señor Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Tenemos que mirar al Señor, cómo era Él en la adversidad. Hebreos 12:3 dice, considerad, refiriéndose al Señor, a Jesús, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo acá el escritor? Está diciendo, fíjense cómo era Cristo, que siendo el Dios, se bancó, aguantó que pecadores hicieran lo que quisieran con Él. Bueno, si ustedes tienen ese ejemplo, su ánimo no va a desmayar, porque van a decir, bueno, si al Señor le hicieron todo eso, con lo que estoy sufriendo yo no es nada al lado de eso. Entonces eso me va a dar ánimo, porque va a decir, bueno, el Señor sufrió mucho más por alguien que no se lo merece, como yo, ¿no? El Señor sufrió para darme salvación a mí. ¿Qué no voy a sufrir yo alguna adversidad que me toque vivir, ¿no? Esto me tiene que dar ánimo, decir, miren al Señor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, miren, los problemas de su carne, sus debilidades, todavía no los ha matado, no han tenido que morir por eso todavía. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces dice, cuando el Señor nos manda dificultades, nos disciplina, nos corrige, nos enseña,
no lo menospreciemos, no lo pasemos por alto, no digamos, bueno, no me gusta, no lo quiero, que ya termine. Y no desmayen, sigamos adelante, seamos resilientes. Porque el Señor, dice el versículo 6, ya lo hemos citado antes, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si se os deja sin disciplina, dice el versículo 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Si alguien no disciplina a su hijo, como que no tiene padre, porque lo deja que sea cualquier cosa y va a crecer torcido y va a ser un desastre. Ese padre no ama a su hijo. Entonces, si Dios realmente te ama, que lo hace, que nos ama, y te va a disciplinar, porque te ama. Y por eso te hace vivir cosas que te hacen bien, que al presente no parecen motivo de gozo, como dice el texto, pero en definitiva Dios te está bendiciendo, te ama, lo hace por amor. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es decir, si recibíamos la disciplina de nuestros padres, ¿cuánto más la de Dios? Que es perfecto, no se equivoca. Y aquellos, ciertamente, los padres terrenales, dice ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Hicieron lo mejor que pudieron. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Esto es lo que quiere generar Dios, que seamos diferentes, que seamos apartados, que seamos especiales para Él, que seamos dedicados. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos que ser ejercitados en la disciplina para dar fruto, un fruto que sea hermoso, que sea un encanto para Dios, ese fruto que nosotros damos cuando hemos sido ejercitados en las dificultades. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Está diciendo, a ver, levanten los brazos, pónganse a trabajar, afirmen las piernas, vamos adelante y vayan por un camino bueno, un camino derecho para sus pies. ¿Sí? Porque a veces la disciplina es porque vamos por un camino chueco. Entonces después dice, no te desanimes, no, ponete, enderezate, tensá los músculos de las piernas y dale por el camino derecho, por el camino que tenés que ir, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, que Dios, que lo que Dios quiere hacer en mí dé el resultado, ¿no? Es como cuando el médico te dice, mire, tiene que tomar esta pastillita todos los días, yo no la tomo. No voy a lograr ser sanado, porque no estoy obedeciendo a la indicación del que sabe. Y dice el versículo 14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, el texto que citaba Darío. Sigan la paz con todos, otra vez habla de esto, en cuanto dependa de ustedes, estén bien, en paz con todo el mundo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que ser apartados para Él, apartados para Dios. No podemos pretender estar cerca de Dios, no podemos pretender verlo si no hemos cambiado. Por último, Juan 12:24, el Señor Jesús enseña, Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, que nosotros somos como ese grano que tenemos que morir para dar fruto. Tenemos que renunciar a todas las cosas que nosotros pensamos que podemos tener o merecer justamente. Tenemos que renunciar a todos esos derechos, porque todos tenemos derecho, ya lo hemos hablado antes, todos tenemos derecho, supongamos, a estar tranquilos, pero si la obra del Señor requiere que yo salga y sea vituperado por el Evangelio y tenga que padecer y tenga que tener hambre y tenga que sufrir desnudeo, persecución o lo que fuera, tengo que morir al yo para renunciar a mi derecho, a mi privilegio, para hacer lo que Dios me llama a hacer. Entonces yo tengo que morir y cuando muera, dice, vas a llevar fruto. Tenés que morir, si no, no llevas fruto. Vos tenés que dejar de existir. Esa semilla, ese cuerpo de carne tiene que quedar enterrado y entonces vas a dar fruto. El que ama su vida, continúa en el versículo 25, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Cómo tenés la vida eterna? Renunciando a vos mismo, muriendo a vos mismo, para entregarte completamente al Señor. Si vos te guardás tu vida, dice, si vos amás tu vida, si vos querés la vida que vos creés que tenés que tener y no has renunciado a tu vida, la vas a perder. Palabras del Señor Jesucristo. Juan 16:33, el Señor Jesús le dice a los discípulos, dicen, estas cosas he hablado
para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, bueno, esto nos da ánimo. Está bien, vamos a tener dificultades. La escuela de Dios no es fácil. Vamos a tener contrariedades. Tenemos que renunciar a todo lo que quisiéramos, a todo lo que nos gusta por amor al Señor, pero podemos confiar que Él ha vencido, que Él tiene el poder, que no hay nada que se salga de su control, que no vamos a perder nada que pongamos en las manos del Señor. Dice, en el mundo van a tener aflicción, pero tengan paz porque yo he vencido al mundo. Muy bien, que el Señor nos ayude a crecer en la escuela de Dios, a ir despacio por la escuela de Dios y a madurar, a ser aprobados en el examen para la gloria de su nombre. Amén.